Invito para orar, para pedir la dirección del Señor para la reflexión de este momento. Padre, cuántas gracias te damos porque podemos darte la honra y la gloria que te mereces a través del canto, de la lectura de tu palabra, de nuestras oraciones, pero ahora es tiempo de escuchar tu voz. Háblanos a través de ella y sobre todas las cosas, Padre, como tú mismo lo plasmas en la Escritura, que seamos no solo oidores, sino sobre todo hacedores de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos hablado, hermanos, ya en ocasiones anteriores acerca de toda esa literatura que tenemos en el mundo y que al final de cuentas logra un impacto, pero un impacto, digámoslo, temporal. Porque, lo decíamos, hermanos, ¿alguien se acuerda de la Ilíada y la Odisea? ¿Sí se acuerdan de todo lo que hubo en esos escritos? ¿Alguien se acuerda del Quijote de la Mancha? ¿Sí? Y podríamos mencionar, pero hermanos, ¿qué efectos han producido esos libros en nuestras vidas? O sea, ¿realmente qué efecto han producido? Simplemente el único efecto es acrecentar nuestro conocimiento. ¿Sí? Es un libro más del cual sabemos el contenido, lo conocemos, ahora sí que nos damos por enterados, pero no pasa de eso. Hoy en día podríamos hablar inclusive con los muchachos de todos los libros de Harry Potter y de muchos otros libros que se han escrito. Sí, tenemos el conocimiento, adquirimos información que a lo mejor no sabíamos, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí, ¿por qué? Porque no tienen el valor que tiene la palabra de nuestro Dios. Para empezar, la Biblia, lo hemos dicho, y más que nosotros, la misma Biblia lo dice, la Biblia ha sido inspirada por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Y en una de las reflexiones, sobre todo quienes están en el grupo de la femenil, por ahí en una de las reflexiones decía el hermano que cuando nosotros nos acercamos para leer la Biblia, es como si Dios nos estuviera hablando. Y no es como si Dios nos estuviera hablando, es Dios el que nos está hablando a través de esta escritura. Y ahí, hermanos, es entonces donde uno tiene que considerar que realmente el valor que tiene la Biblia es inmenso. Es grande, es enorme, y no hay otro libro que nosotros podamos tener como guía si no es la Biblia. De hecho, así lo declaramos, que la Biblia es la norma de fe y conducta para nuestra vida. A través de ella, el Señor Jesucristo dijo que íbamos a poder conocer todos los detalles de la vida eterna. Si ustedes recuerdan lo que Juan señala allá en su Evangelio, capítulo 20, versículo 31, ¿alguien se lo sabe de memoria? Creo que no, ¿verdad? Falla la memoria. ¿Cómo empieza? Muchas cosas se han escrito acerca de Jesús, que si se escribieran todas no cabrían en un libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? 1, para que conozcan que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo, el otro aspecto, para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. ¿Sí? Y en el Evangelio de Juan, hermanos, encontramos el mayor número de referencias con respecto a la vida eterna. En algunos casos dichas por Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. O las dichas por el mismo evangelista, como la de capítulo 3, versículo 16, que ese sí nos lo sabemos todos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclusive los versículos siguientes yo se los había dicho, que casi no los leemos, pero que son importantes. Si creen, tienen vida eterna. Y si no creen, son condenados. ¿Por qué? O creyeron en el nombre del unigénito del Padre, o no creyeron en él. Es más, desde el principio, ¿qué nos plantea Juan acerca de Jesús?
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? Entonces, hermanos, para nosotros la Biblia debe ser lo más importante que podamos tener en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida como hijos de Dios. Pero viene la pregunta, ¿por qué es eficaz la Biblia? Y la respuesta, hermanos, pues la tenemos que encontrar en la misma Escritura. ¿Sí? Voy a empezar, y quiero que tengan ahí sus Biblias en Isaías, la lectura que hicimos. Voy a empezar con el versículo número 11. Ahora nos vamos a ir al final y de ahí vamos a empezar a regresar. Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjense nada más. Lo primero dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será? Bueno, el versículo 10 lo dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Y entonces tendríamos que pensar en estas imágenes que nos plantea en este caso Isaías, hermanos. La primera imagen dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Nosotros los seres humanos nos quejamos de todo. Que si hace frío, nos quejamos. Que si hace calor, nos quejamos. Que si llueve, nos quejamos. Que si no llueve, nos quejamos. Y es un quejadero de nuestra parte, hermanos, que no estamos conformes con lo que vivimos en términos de las leyes de la naturaleza. Pero, hermanos, ¿recuerdan cómo creó Dios todas las cosas? Como dice Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Era perfecto, en pocas palabras. Entonces, si llueve, es porque es perfecto, es algo perfecto. Si no llueve, es porque es algo perfecto. Si hace calor, lo mismo, y así cada una de las cosas que les digo, todo es perfecto. El problema está en nosotros. ¿Por qué? Porque todo tiene una razón de ser. Y aquí dice la lluvia. ¿Cuál es la razón de ser de la lluvia, hermanos? Dice ahí, primero, regar la tierra. Regar la tierra. En segundo, hacer germinar y producir. ¿Por qué? Porque al poner la lluvia en la tierra va teniendo los nutrientes necesarios para que las plantas puedan crecer, puedan producir y, como dice ahí, empezar a dar semilla al que siembra y pan al que come. Obviamente, hermanos, hoy tenemos en día muchos recursos para que nuestros campesinos vayan a las labores, siembren y hagan todo ese proceso. Pero ¿se acuerdan los que todavía a lo mejor les alcanzaron a platicar sus papás o sus abuelos? ¿En base a qué empezaban a sembrar? A lo que veían en el cielo. La forma en que veían el cielo les indicaba si era el momento o no era el momento de empezar a preparar la tierra. ¿Sí? Y ahí iban a los terrenos y empezar a todo este proceso de que empieza desde la preparación de la tierra hasta la cosecha. ¿Cómo se siente el campesino cuando cosecha su producto, hermanos? Feliz, satisfecho. ¿Por qué? Porque realizó esa tarea. Bueno, entonces esa imagen está tomando Isaías para decir, bueno, el Señor mismo a través de Isaías, pues así será mi palabra. Es decir, tiene una función la palabra, hermanos. Dios nos ha revelado primero quién es Él a través de la palabra. Hermanos, si no tuviéramos la Biblia, no podríamos conocer a Dios. Por eso la Biblia es indispensable para que nosotros le conozcamos. Y esto no porque fuera absoluta y totalmente necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque si el hombre no hubiera pecado, el hombre estaba en comunión íntima con Dios. Y el hombre hubiera estado en esa comunión conociéndole y creciendo en esa relación. Pero como el pecado nos alejó de Dios, fue necesario que Dios nos dejara esto por escrito para que le conozcamos. Entonces, número 1, para que les conozcamos. Número 2, para conocer el camino de la redención. ¿Cómo íbamos a saber que podíamos ser salvos si no tuviéramos esta información, hermanos? Entonces, en ese sentido, la Biblia
tiene una razón de ser, tiene un propósito bien definido que es darnos a conocer a Dios y darnos a conocer su plan redentor para que nosotros tengamos vida eterna. Pero no solamente por estas razones podríamos decir que es eficaz la Escritura, sino, vamos ahora sí al versículo número 1. ¿A quién se le hace el llamamiento, hermanos? Porque es un llamamiento. Dice, a todos los sedientos. Cuando se habla de todos los sedientos, se habla de una necesidad, la necesidad de un líquido que nos va a ayudar a fortalecer el cuerpo. ¿Se acuerdan lo que expresa el salmista ya en el capítulo 42, versículo número 1? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y entonces tendríamos que estar hablando de necesidades. Aquí está hablándole a alguien que tiene, bueno, no una persona, sino un grupo que tiene necesidad. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, a ustedes vengan y satisfagan las necesidades que tienen. ¿Cuál es la principal necesidad que tenemos nosotros, hermanos? La primordial, ¿de agua? ¿De alimento? ¿De un trabajo? ¿Esas son las necesidades primordiales que tenemos, hermanos? No, hermanos, no. La principal necesidad es nuestra vida espiritual. ¿Sí? Tener que fortalecer nuestra vida espiritual para que entonces a partir de ahí podamos pasar a lo que sigue. Mateo 6, 33 y 34. ¿Qué exhorta el Señor Jesús allá? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán satisfechas. Vean lo que hace el Señor Jesús entonces. No dice primero busquen cómo satisfacer y cómo Dios les va a satisfacer sus necesidades. No, primero dice búsquenlo. Busquen al Señor, busquen lo que Él nos está pidiendo y entonces sí van a encontrar el sustento para su vida diaria. Entonces para nosotros hoy en día, hermanos, nuestra necesidad es la necesidad espiritual. ¿Y a dónde vamos a acudir para satisfacer esta necesidad espiritual, hermanos? A la Biblia, a la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ella Dios satisface esa necesidad en el ámbito de nuestra vida espiritual que tenemos en primer lugar. Y veámoslo, hermanos. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice el Señor? Ore. Y todavía dice, traiga a los ancianos, si no está tan bien, traiga a los ancianos y que oren. ¿Está alguno triste? Cante alabanzas, ¿sí? Es más, el apóstol Pablo dice que la iglesia se pasaba parte de su vida cantando salmos, cantando himnos, cantando cánticos, valga la redundancia, cánticos espirituales, es decir, la adoración al Señor. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado y lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y luego ¿qué dice? Humillarte ante tu Dios. Entonces, hermanos, la Biblia es eficaz porque va a satisfacer la necesidad espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos habla y porque Dios es el que ya sabe qué es lo que tenemos, qué nos hace falta, cuáles son nuestros problemas. A veces queremos resolver nuestros problemas acudiendo con el psicólogo o a veces hasta con el psiquiatra. Queremos atender nuestros problemas acudiendo en primer lugar al médico. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero a veces esa es nuestra prioridad antes de venir primero al que nos conoce. Porque Él nos ha creado. Él sabe lo que padecemos y Él a través de su palabra nos va a dar la respuesta. Versículo número 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Fíjense, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Volvemos al plan redentor. ¿Quién éramos antes de conocer a Jesús, hermanos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados.
¿Y qué hicimos, hermanos, para poder tener la vida eterna? Díganme, alguien dígame, hermano, yo le extendí un cheque a mi Dios por $200 millones y con eso tengo la vida eterna. Aun cuando lo hubiéramos hecho, ¿qué nos hubiera dicho el Señor? Ya tenemos aquí la respuesta del Señor. ¿Qué nos hubiera dicho el Señor? ¿Sabes qué? Eso no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque tú estás queriéndome dar algo que no te pertenece. ¿Qué dijo David cuando hablaba de las ofrendas, hermanos? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿De quién es la vida? De Dios. Por eso Pablo decía, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y hermanos, ese debe ser un gran privilegio para nosotros y debe ser algo de gozo, el saber que somos del Señor y que, como dice ahí, Él hizo pacto eterno con nosotros. Con amor eterno te he amado y te he mostrado mis misericordias, dijo el Señor a través de Jeremías. Hermanos, entonces, la Biblia, la palabra de Dios es eficaz porque nos muestra este pacto que Dios ha hecho con nosotros. Un pacto donde no nos ha pedido absolutamente nada, nada. Porque, hermanos, si Dios nos pidiera algo para tener la vida eterna, ¿lo podríamos ofrecer, hermanos? ¿Cuánto creen que nos podría pedir Dios por darnos la vida eterna, hermanos? ¿Cuánto? El otro día estábamos haciendo el cálculo acerca de, ¿se acuerdan de la parábola de aquel hombre que llegó con su señor y que le perdonó una gran deuda y ya salió bien liberado, y cuando salió vio a uno que le debía una cierta cantidad y lo metió a la cárcel y entonces fue llamado a cuentas? ¿Recuerdan cuál fue la cantidad que dijimos que debía este primer hombre? Más, 10,000 millones de pesos aproximadamente era la deuda. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en juntar esta cantidad, hermanos? No nos alcanzaría la vida exactamente. Y para Dios, 10,000 millones de pesos, ¿cuánto es, hermanos? No es nada. No es nada, fíjense, no es nada. Y si le pusiera valor a nuestra salvación, hermanos, si 10,000 millones de pesos no es nada, ¿se imaginan que nos dijera quiero esto para que tengas la vida eterna? Estaríamos, permítanme la expresión, pero estaríamos fritos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la salvación, la vida eterna sería inalcanzable para nosotros. Pero gracias a Dios que no es así, hermanos. Gracias a Dios que no es así, sino que a través de su misericordia, a través de su bondad, Él ha hecho un pacto con nosotros de querer ser nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos por todas las generaciones. Pero no solamente, hermanos, tiene que ver con cosas bonitas, sí, satisface nuestras necesidades, hace un pacto con nosotros y lo vemos reflejado en la Biblia, no. Versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué exhortación dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, hermanos, seguiríamos en el mismo tono. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso y nos puede perdonar. Tiene esa capacidad de perdonarnos, pero no lo vamos a ver desde ese punto de vista, hermanos, sino de la exhortación que nos hace el Señor. Primero, buscad a Jehová. Y vean lo que dice, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si lo vemos en el contexto de Isaías, hermanos, Isaías escribe cuando el pueblo de Israel está pasando una situación crítica. Cuando empieza a escribir su libro, Isaías hace primero el diagnóstico de lo que es el pueblo de Israel. Desde la planta del pie hasta la cabeza, son hinchazón y podrida llaga. No les dijo lo que el pueblo de Dios quería escuchar, les dijo la realidad.
Y viene el llamamiento al arrepentimiento. Ese llamamiento que muchas veces utilizamos en nuestros órdenes de culto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son más rojos que el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cómo termina esa sección de ese capítulo número 1, hermanos? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Y termina diciendo, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Y qué creen que pasó con el pueblo de Israel, hermanos? ¿Fueron obedientes o fueron rebeldes? Si ustedes leen el libro de Isaías, se van a dar cuenta de que el pueblo de Israel fue rebelde. Fue rebelde. Tan es así que cuando inicia el capítulo número 40 lo hace con las siguientes palabras. Vean lo que Dios ha hecho. Ha pagado doble por su pecado. Díganle al pueblo de Israel que ha sido perdonado. O sea, a pesar de todas las circunstancias, sí, Dios perdona, pero la exhortación, hermanos, es, como dice el versículo número 7, a dejar el impío el camino que tiene. El hombre inicuo deje los pensamientos, es decir, arrepiéntanse. Y por eso, hermanos, la Biblia es eficaz porque va hacia donde nosotros estamos más que necesitados, que es el de arrepentirnos de nuestros pecados. Díganme, hermanos, ¿qué obra literaria nos invita a esto, hermanos? ¿Qué obra literaria? Llámese la que se llame. ¿Qué obra nos dice? Dejen el camino del mal que están haciendo y conviértanse al Señor. Ni uno lo dice. Ni uno lo dice, ¿sí? Es decir, la Biblia es eficaz, hermanos, porque nos va a decir las cosas tal y como somos. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada de la Biblia? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, ¿sí? Por eso, hermanos, en estas semanas que estamos recordando la importancia de la Escritura, realmente debemos valorar que la Biblia es la palabra de Dios. Esto debe ser una afirmación categórica en nuestras vidas. No es un libro cualquiera. Habíamos dicho que muchos la consideran un libro de historia, un libro de moral y ética, un libro de sabiduría, porque viene Salmos, vienen proverbios, hasta un libro de filosofía, porque en la Biblia hay una definición de filosofía que no le va a gustar a los filósofos porque dice ahí que es desvarío de la mente, ¿sí? No es nada más eso, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es eficiente porque nos muestra que hay un propósito definido para darla a conocer por parte del Señor, que es satisfacer nuestra necesidad espiritual, el saber que tenemos la oportunidad de la vida eterna en Cristo Jesús, pero también el saber que Dios mismo nos exhorta a que dejemos nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos. Porque vean el resultado de todo esto, versículo número 11, que fue con lo que empecé. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y hermanos, a través de la palabra, o nos transformamos o nos transformamos. O actuamos como Dios actúa o lo hacemos. Porque lo que dijimos es como la espada de 2 filos. Si no es de ida, va de regreso en el mismo instante. Pero aquí el problema, hermanos, no está con la palabra de Dios. No está con la voz de Dios, sino con nosotros. Dice al principio en el versículo 3, inclinad vuestro oído. Y luego dice, oíd y vivirá vuestra alma. Escuchen la voz de Dios a través de la palabra, hermanos. O más bien escuchemos todos, porque yo no les voy a decir que me excluyo, no. Escuchemos todos la voz de Dios. Y cada vez que vayamos a la Biblia, preguntémosle, Señor, ¿qué me quieres decir con lo que voy a leer? ¿Qué quieres que yo haga cada vez que me acerque a tu palabra? Y que no nos quedemos solamente en eso, sino que realmente actuemos conforme la misma palabra nos dice. Porque de nada sirve leer, de nada sirve reflexionar si no actuamos.
Porque para Dios, hermanos, no solamente es oír, sino hacer. ¿Se acuerdan por qué Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Por qué lo dijo, hermanos? ¿Por qué? La razón es porque él entró en una nueva relación con su Dios. Ya la tenía, hermanos. Porque ¿qué hacía Job todos los días? ¿Qué hacía todos los días en la mañana Job, hermanos? Pero nada más oraba así porque sí, ¿no? Dice que oraba por sus hijos, por los pecados de sus hijos, seguramente también por los suyos, es decir, ya tenía una vida de comunión, pero esa vida de comunión todavía le faltaba algo. Y el Señor se lo fue mostrando con todo lo que le pasó. Por eso al final, en esa nueva dimensión de la vida espiritual que Job desarrolló, pudo exclamar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ojalá, hermanos, que nosotros podamos entrar en una nueva relación con Dios donde le digamos, Señor, he escuchado tu voz y he actuado como tú me lo has pedido, para que así podamos cumplir con todo lo que Dios nos está pidiendo. Y cuando nos presentemos delante de Él, hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la cabeza en alto diciendo, Señor, ¿cumplí con lo que me encomendaste? ¿O vamos a agachar la cabeza avergonzados diciendo, ay Señor, mira, yo ya sabía cómo eras y por eso mejor me conformé con lo básico? No, hermanos, ojalá que no. Ojalá que nos presentemos delante de Él y que le digamos, Señor, cumplí con todo lo que me pediste. Que el Señor nos bendiga.